¿Qué tal? Vamos a seguir hablando del proceso administrativo. Hemos hablado ya de la planeación en algunas ocasiones. Empezamos a hablar de la organización, que sería el siguiente. Y como parte de ella, pues entraremos en este pequeño tema, con este video, con la administración y selección de recursos humanos. Hablamos de la organización como la estructura que tiene pues, la empresa, por no decir organización y suena redundante, ya decíamos, y describíamos pues, los distintos puestos existentes con las funciones que realiza cada persona y cómo interactúan. Bueno, si estamos hablando de puestos y personas que interactúan, es vital hablar de esta área. La administración de recursos humanos, pues precisamente, como el nombre lo dice, está hablando de las personas que están involucrados, que forman parte de la organización y pues se le denomina recursos, así como pueden ser otros recursos materiales, pero en este caso estamos hablando de recursos porque están perteneciendo o forman parte de una empresa, ¿no? De una organización. Entonces nos mencionan aquí los autores y lo hemos mencionado cuando hablamos ahora de la administración del conocimiento o a la nueva era del conocimiento. La calidad de una organización está determinada por la calidad de las personas que emplea. Entonces, las personas talentosas son lo que se está buscando, pues son vitales para la operación efectiva de una compañía y para ello pues se necesitan decisiones y métodos de integración de personal, de administración de recursos humanos que son fundamentales para asegurar que la organización contrate al mejor personal, o sea, al adecuado para esos puestos y lo retenga. Y con retención nos remonta también a este cuidado que se tiene que contemplar para las personas que forman la organización y que precisamente no pierdan el camino, no se desanimen. Por eso hablamos de cómo este recurso tan vital pues necesita ser o necesita prestarse más atención debido a las nuevas evolución de la organización, ¿no? Anteriormente se le daba más enfoque a los recursos primarios, a los bienes materiales, a los insumos, y precisamente ahora se habla de esta tendencia, aunque ya tiene algún tiempo, donde las personas pues conforman las actividades, las experiencias, por lo tanto el conocimiento de las organizaciones y de ahí que es vital tener las mejores condiciones para ello, ¿no? Entonces, la función gerencial de integración de personal o staffing se define como cubrir y mantener los cargos de la estructura de la organización. Por ello es que está relacionado con esta parte del tema, con esta parte del proceso administrativo. Esto se hace al identificar las necesidades de la fuerza de trabajo, ubicar talentos disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, promover, evaluar, planear carreras profesionales, compensar y capacitar o desarrollar de otra forma a los candidatos y ocupantes actuales de los puestos para que cumplan sus tareas con efectividad, eficiencia y por lo tanto eficacia. ¿Qué quiere decir? El personal no siempre es el que va a estar dentro de la organización, ya que, bueno, hay factores que nos hablan como la rotación del personal, no sabemos qué tanto vamos a cambiar de empleados, aunque no es lo más recomendable tener mucho flujo de personas, ya que cómo se van a estar alimentando estas experiencias, cómo se va a estar mejorando el conocimiento si nunca dejamos a un empleado madurar sus procesos. Pero bueno, nos está hablando la administración de recursos humanos como es desde la cuestión de evaluar para reclutar, una evaluación continua y esta evaluación pues conlleva a mejorarlos, a capacitarlos y una vez que se hacen buenas las labores, pues compensarlos para hacer el desarrollo de las mismas personas, de la misma empresa a partir de ello, de tal forma que se mejoren pues todo el funcionamiento de la empresa, pero lo vamos a seguir discutiendo a lo largo de estas diapositivas. En muchas organizaciones hay especialistas que se encargan de una serie de actividades agrupadas con este título de administración de recursos humanos, ya que no estamos hablando que el gerente de cada lugar precisamente sea el que seleccione al personal, aunque en muchos
en empresas, por ejemplo, las más pequeñas, pues suele ser así. No todos los gerentes, como menciona aquí, pues tienen labor, pero sí les corresponde la responsabilidad de asignar al personal calificado para los cargos de la organización. Es decir, cuando existe un área de recursos humanos, a ellos se le hace una solicitud, pero con ciertos requisitos que puedan ser útiles para el puesto disponible. Entonces, aunque sea una tarea separada, tener a recursos humanos, la selección, la evaluación, la planeación de carrera profesional y el desarrollo de gerentes, pues va a partir de esa área, pero alimentada por los requerimientos que puede tener. En este caso estamos hablando de gerentes, pero gerentes en distintos departamentos. Por lo tanto, cada gerente tendrá que saber cuáles son las habilidades que requiere, porque en la administración de recursos humanos, pues tienen obviamente unas capacidades más generales como requisitos de empleamiento. Con esto queremos decir que hay un ciclo de reclutamiento, pero se evalúan ciertas características que no necesariamente tienen que ver con todas las áreas. Y en estas áreas, pues hablamos de lo que decíamos también la vez pasada, de la especialización de cada quien. Los elementos fundamentales del proceso de administración de recursos humanos pueden describirse en 8 pasos, que ahorita lo vamos a ver diagramados, en los cuales hablaríamos de planear el empleo, sumar personal por el reclutamiento, también como sumas personal, pues también pueden disminuir, desgraciadamente en esta situación se ha llevado mucho a cabo mediante pues la reducción y selección de empleados. Cuando hayamos seleccionado personas competentes, tendremos que ayudarlas a adaptarse a la organización y asegurarnos que mantengan actualizados sus conocimientos y habilidades para el trabajo. Y en este aspecto es lo que mencionaba hace unos momentos. Si el empleado cuando recién ingresa a una empresa necesita una inducción, necesita una adaptación a este nuevo ambiente interno, pues es poco, digamos, eficiente hacer un cambio cuando todavía no se cumple apropiadamente esta adaptación de este nuevo entorno para esa persona. Entonces, si estamos, cada que ingresamos a una persona, pues estamos dedicándole un tiempo que muchas veces le decimos curva de aprendizaje para poder, digamos, que llegue esta persona a desarrollar su máximo desempeño e irlo alimentando con capacitaciones, etcétera. Pero este tiempo, si decide salirse, si digamos decidimos despedirlo por cualquier motivo, pues estamos asignándole un recurso financiero y a su vez al sustituirlo por otra persona pues va a requerir otra vez esa inversión y otra vez esa inducción, a no ser que sepamos que esa persona ya formó parte de la organización y no necesite actualizarse sobre los procesos, pues ahí sería, pero muy rara, una ventaja, ¿no? Entonces, lo apropiado no es tener una rotación de personal alto, pero forma parte también de las funciones de la administración de recursos humanos, ¿no? Entonces, para llegar a esta selección, a esta adaptación, a mantenerlos actualizados, pues lo vamos a lograr con la inducción precisamente, la capacitación, y que con esta capacitación pues se lleve al desarrollo. Y el desarrollo nos referimos a lo que conocemos también muchas veces como el crecimiento dentro de la organización. ¿Okay? Los últimos pasos del proceso pues tendrían el propósito de cuáles van a ser las metas del desempeño, corregir problemas si es necesario, ayudarlos a sostener un nivel alto a lo largo de toda su vida laboral. Es decir, si hemos hablado de la planeación como un proceso donde se describen las actividades para lograr un objetivo y cómo, ya cuando hablamos del control, que es más adelante, pues hay una medición donde si se cumple o no se cumple para volver a planear, pues bueno, aquí estamos hablando de algo similar, pero a escala del trabajador. Tenemos también, como mencionan aquí, unas metas de desempeño y a partir de ellas pues sabemos si tenemos que corregir o tenemos que ayudar a mejorar este desempeño a los empleados, pero todo el tiempo que vayan a formar parte
de la empresa, es decir, es una labor constante. Una de estas actividades pues, son evaluarlo, remunerarlo y las prestaciones que se ofrecen como las de higiene y seguridad. Decíamos que teníamos aquí diagramados, estos pasos que hemos descrito y podemos ver que empiezan con la flecha que está ubicada casi en la parte de arriba e indica al lado derecho planeación estratégica de recursos humanos, reclutamiento y reducción del tamaño, selección e inducción, pero a su vez al lado izquierdo nos menciona qué es lo que implica hacer estas actividades, como identificar, seleccionar empleados competentes, empleados cuando ya están adaptados, son competentes, tienen habilidades, capacidades y conocimientos actualizados, o el resultado más bien de llevar este cumplimiento. Con la capacitación y el desarrollo, vamos a tener empleados competentes, alto rendimiento, capaces de mantener un desempeño a largo plazo y también estas son retroalimentadas con las evaluaciones de desempeño, recompensadas con remuneraciones y prestaciones que pueden ser de seguridad y salud. Pero si se fijan, todo esto está dentro de un círculo que nos representan el ambiente externo, lo que hay que contemplar como recursos humanos para administrar a nuestro personal, que puede ser el entorno, pueden ser los sindicatos que lo compongan, los procesos del trabajo que se llevan a cabo, la diversidad, las mismas leyes que se ejecuten en un país en especial, una reestructuración si estamos hablando de procesos en la empresa y bueno, cuando entramos en cuestiones de crisis o cambios, hablamos de reducción de tamaño probablemente y tendremos que ajustarnos hacia esas necesidades. La integración de personal requiere entonces un enfoque de sistema abierto que se realiza dentro de la empresa y ligado con el ambiente externo, que es lo que acabamos de explicar. Deben de tomarse en cuenta los factores como las políticas del personal cuando hablamos de lo interno, el clima organizacional, el sistema de compensaciones, pues si no tienes ninguna compensaciones o estas facilidades para el empleado como un sistema de atracción, pues no vas a poderlos conservarlos y obviamente atraer a nuevos para que formen gerentes potenciales de calidad. Tampoco puede ignorarse los ambientes externos que hemos mencionado, que estén bien capacitados, con buena preparación académica y muy capaces, para que puedan cubrir la demanda. Y pues bueno, de esta forma, si tenemos al personal más eficiente, a los mejores seleccionados, pues hablaríamos de un crecimiento esperado de la empresa y si no lo logramos, pues pudiéramos ser un impedimento para ello, ¿no? O por lo menos no hacerlo a la tasa deseada, como menciona este último párrafo. Para planear el empleo, que estamos hablando de los primeros pasos, o bueno, me tendría que regresar para acá. En los primeros tres pasos se planea el empleo para sumar el personal. Para planear el empleo, pues tendríamos que ver cuántas personas o cuántos gerentes, en este caso si hablamos de niveles gerenciales, van a ser necesarios en una empresa. Y esto no depende nada más del tamaño, sino la complejidad de la estructura, o sea, el organigrama, los planes de expansión y la tasa de rotación del personal gerencial. Pueden ser otros niveles, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, del nivel gerencial, pues tenemos que ver si nuestra empresa está en crecimiento, por ejemplo, necesitamos un gerente para cada sucursal, digamos así, cuántas sucursales se van a abrir, qué tan complejo, cuántos gerentes se necesitan, si es que necesitamos un gerente para diferentes áreas en un solo lugar, y también contemplar, a base de experiencias, claro, cuál es la tasa de rotación que se tiene en esa zona o en esa, si es una sucursal ya existente, para poder planear cómo van a estar entonces o que cada frecuencia, hacer un nuevo requerimiento de personal. Eh, ya hemos dicho que no hay una receta de seguir ni para planeaciones ni para una empresa en general, pues tampoco hay una receta para la relación que va a tener los gerentes y sus empleados. Todo esto lo vamos a lograr basándonos en el conocimiento de la misma empresa, pues la planeación del empleo es el proceso que permite a la gerencia asegurarse que contará con la cantidad y tipo de
conveniente de personas en los lugares indicados y el momento correcto, que serán capaces de realizar con eficacia y eficiencia las tareas que ayudarán a la organización a alcanzar sus objetivos. Aquí lo menciona así, suena muy fácil, ¿no? Pero al decir que no seguimos una regla alguna y hablamos, mencionaba yo hace un momento, del conocimiento generado en las empresas, obviamente se va a determinar a partir de los límites que establezca cada gerencia. Por eso hablábamos también de personal staff que pueden servir para apoyo. Y bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando del organigrama, que está en constante transformación, adecuándose a las necesidades de la empresa, perdón. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a planear el empleo, quiere decir, se van a crear o se va a ajustar este organigrama para ver cuántas personas son las óptimas, y como esto es una constante, pues puede ser que incurra una, digamos, transformación por área de trabajo, por departamentalización, y de esta manera pues se puede llegar a, digamos, descomponer o desfigurar este organigrama. Y aunque, bueno, suena como palabras negativas, pero no estamos hablando de un despido masivo, perdón, sino estamos hablando de cómo aprovechar a ese personal de forma tal que logremos tener una combinación ideal entre número de gerentes, número de empleados, y quizás, no sé si les haya tocado ya trabajar en algún lugar donde se reubican a los empleados, no necesariamente se despiden, sino encontrando quienes funcionan mejor en cada lugar, en cada área de trabajo. Si hablamos de sucursales, inclusive puede ser por la misma ubicación de la misma. La planeación del empleo pues consta básicamente de los dos puntos: evaluar los recursos humanos presentes y los que se van a necesitar a futuro. Desarrollar un programa para satisfacer las necesidades futuras de recursos humanos. Con evaluar, sabemos que son los que tenemos, cómo vamos a evaluar los que no, y a partir, decíamos, de rotación o de el crecimiento o la disminución, pues vamos a ver qué vamos a necesitar a futuro. Es un pronóstico. Y los programas para satisfacción de necesidades de recursos humanos es ir viendo de qué forma tener, digamos, más contentos a las personas con lo que podemos ofrecer dentro de las capacidades de la organización. Ya lo hemos mencionado como un sistema de compensaciones o ventajas que podamos ofrecer. La evaluación de recursos humanos, pues en cualquier negocio, la mayoría de las empresas, aunque sean sin fines de lucro, se mantiene pues un inventario de materias primas, y lo podemos ver en una bodega, que sabes cuántos elementos tienes y cuándo volver a pedir. Pues bueno, si lo mencionamos recursos materiales, pues estamos hablando de recursos humanos. También se puede realizar dicha operación, aunque no es tan común. ¿Qué es un inventario de recursos humanos? Pues estaríamos teniendo un expediente del personal con el que contamos. ¿En qué sentido nos beneficiaría? Pues no es simplemente para decir tengo tantos trabajadores y aquí los tengo fichados. Simplemente es alimentar ese expediente con los conocimientos que tiene cada persona y poder, ya hemos mencionado, desarrollarlos, capacitarlos, de forma tal que yo pueda hacer planeaciones en casos del cambio, del caos, que sabemos es una constante. Cuando se mantiene al frente del potencial administrativo dentro de una empresa, puede hacerse mediante un organigrama de inventario, que se puede llamar organigrama de reemplazo de administradores. No es tan común realizarlo, pero es tener claro quiénes serían las personas potenciales a ocupar un puesto gerencial en un futuro, cuando existen estos movimientos de personal, estos cambios, ¿no?, en la empresa. En esta era de la computación menciona que es raro la organización que tiene dificultad para generar un informe sobre los recursos humanos. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un reclutamiento, pues llenamos un perfil donde tenemos una persona que cumple con ciertas características y por lo tanto lo registramos en algún lugar. Si estamos hablando de tiempos previos a la computación, pues hablábamos
de un archivero donde tenemos un expediente con nuestras hojitas, los currículums, por ejemplo, los diplomas, etcétera, pero menciona la facilidad ahora que lo tenemos todo al alcance de la mano, de acuerdo al qué tan completo está nuestro sistema computacional o nuestro software administrativo, pues podemos obtener los resultados fácilmente, ¿no? Estos informes pues pueden contener el nombre, obviamente, el grado de estudios, cuáles son sus capacitaciones, si trabajó anteriormente en otro lugar, cuáles son los idiomas que conoce, en fin, hasta cuál es la especialidad de cada una de las personas. Esto permite evaluar sus talentos y habilidades para ese momento y, como les decía, en un futuro para llenar lo que vemos aquí como organigrama de inventario. Este sería como un plan de sustitución. No sabemos lo que acontece en las empresas. Podemos hablar de personas que quieran cambiar de trabajo, por lo tanto se suman a otras empresas y nos dejan esas vacantes, o bien si estamos hablando de cuestiones pues, todavía más drásticas, si ocurre alguna pérdida, alguna vida, bueno, no entraremos en esos detalles por la complejidad del tema, sobre todo en estos momentos, pero hay que contemplar quiénes serían, ya decíamos anteriormente, las personas óptimas que tenemos dentro de la organización, basándonos en lo que tenemos en el expediente. Aquí en el ejemplo menciona simplemente los años que tiene en la organización o en el puesto. Si se fijan, a un lado del nombre trae un número y bueno, eso sería un indicador. Y bueno, menciona aquí tres puntitos donde dice qué tanta madurez en este caso tiene esa persona para ocupar esos puestos en caso de ser necesario ese movimiento. Y lo menciona aquí con unos puntitos donde dice se le puede ascender ya, se le puede ascender en un año, se tiene potencial para un futuro ascenso, y donde están en blanco pues dice satisfactorio pero sin necesidades, sin posibilidades, perdón, de ascenso, o bien descartado, ¿no? Entonces, a esto también se le puede llamar como desarrollo, formación de carrera, ¿no? Donde sabes que puede haber algún crecimiento. La selección de personal, eh, es necesario aplicar un enfoque sistémico en la selección de administradores y la evaluación de necesidades presentes y futuras. Estamos hablando de los mismos. Cumplimos requisitos organizacionales, se recluta, selecciona, asigna, promueve personas, basándonos en el diagrama que acabamos de ver. Para ello, pues debemos tener, ya hemos visto los dos ambientes, cuáles son las necesidades internas, pero también las externas, que son las que están fuera de nuestro control y son las que estamos viendo. Si hacemos un, digamos, ascenso de personal a otro puesto, muchas veces nos estamos fijando en las personas existentes, como tenemos en la muestra del diagramita, pero también podemos fijarnos en el ambiente externo. Y esto pues no sería lo adecuado, pero ¿qué pasa si una empresa deja de capacitarse y por lo tanto sus recursos humanos llegan a conocer procesos, digámoslo en una manera un poco fea, pero obsoletos, y nos encontramos con que todos los nuevos egresados o los de otras empresas que sí estuvieran en constante capacitación, en una constante evolución, pues representan una mayor ventaja para contratar un gerente de fuera que uno dentro. Pues bueno, esto también se puede considerar. Les mencionaba, no sería lo ideal, pues dado que si tú como organización quieres estar actualizada, pues te actualizas en su totalidad, ¿no? Entonces, hablaría de un déficit como compañía, pero podías optar por contratar a alguien de fuera que ayudara a esto, ¿no? También es una de las alternativas. Y bueno, cuando se hace un reclutamiento, ya mencionábamos ahí algunos de las opciones, o tenemos del mismo personal de dentro, que corresponde a este primer renglón que tenemos aquí, una búsqueda interna, bueno, van a cambiar de área. Y bueno, que nos tiene unas ventajas y desventajas, pues obviamente si está interno, pues ya nos representa un costo
andar convocando a otras personas, hacer entrevistas, pero pues tendríamos nada más como desventaja que serían las mismas personas que ya conocemos y no sabemos si tenemos oportunidades fuera. Y para las oportunidades de fuera, pues usaríamos ya las siguientes, que son anuncios que pueden estar dirigidos a personas ya con unos requisitos y por eso nos mencionan grupos específicos. Candidatos pueden salir pues poco calificados y por lo tanto se está perdiendo el tiempo, que el tiempo es un recurso. Entonces tendrías que encontrar la mejor forma de, en este caso si estamos hablando de reclutamiento, adecuar a la empresa con sus necesidades a partir de una de esas estrategias, ¿no? Otras son recomendaciones de empleados, que también son comunes, que quizás no salga abiertamente esto en una bolsa de trabajo, que también lo tenemos aquí, pero ya hay una referencia eh, sobre una persona que conoce a otra que puede desarrollar ese trabajo. Pues bueno, hay otras como oficinas públicas de empleo, que sería el caso de la Secretaría de Empleo, si estamos hablando con el caso de buscar con gobierno, oficinas privadas de empleo, que son los que se encargan, eh, digamos, como un servicio outsourcing que solamente, o bueno, otra empresa que se dedica precisamente a contratar. Entonces, a lo mejor tu empresa no tiene esa área, pero se auxilia con otra como estas. O bien las bolsas de trabajo que están en las escuelas para tener, pues, digamos, tener presencia en las distintas universidades para los recién graduados que quieran incorporarse, pues también está esa opción. La desventaja, pues es que obviamente si estamos hablando de universidades, pues tenemos muchísimos candidatos y los puestos que normalmente se ofrecen, pues son escasos. Entonces, estarías hablando de una convocatoria para muchas personas, pero solamente le puedes ofrecer pocos puestos, ¿no? Servicios de ayuda temporal, pues obviamente estamos hablando temporal, se están satisfaciendo necesidades temporales. Arrendamiento de empleados y contratistas independientes sería personas como conocemos freelance, pero que solamente las tienes anexas, ¿no? Y eso también puede llevar a otros problemas que no ahondaremos en este caso, pero nada más para adelantarles un poquito, es lo que tiene que ver con las leyes que se están formalizando en estos momentos. Bueno, solamente unos diagramas aquí de lo mismo que hemos mencionado, ya que tenemos cuáles son los requisitos para la contratación. Se habla mucho en este bibliografía sobre administradores, pero funciona en general. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los requisitos que necesitaría tener esa persona? Sus características. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que tenemos fuera de nuestra empresa para poder hacer el reclutamiento. Si ya hacemos la selección de una persona, pues se le contrata y se le hace una inducción para que se acomode o se adecue a las condiciones de la empresa y a partir de ahí ya se le puede hacer un desempeño. Si ese desempeño vemos que se cumple, pues puede ser una promoción, puede ser a lo mejor una compensación o bien seguirlo desarrollando y bueno, en el caso de ser necesario también el reemplazo o el retiro, ¿no? Ya eh, tendríamos que ver las condiciones de cada persona y las necesidades de la empresa, también con los factores que le afectan de fuera, ¿no? Globalización, estamos hablando de crisis financieras, mundiales, nacionales, locales, o bueno, si hablamos de cuestiones como la actual, de contingencias, qué medidas necesitaría tomar no precisamente de nivel personal, pero que si estamos hablando de procesos que se reducen o que cambian, muchas veces involucra incrementar el personal o bien reducirlo, ¿no? Y bueno, si hablamos de reducirlo, pues están también estas distintas opciones. Estamos hablando de despedirlo, estamos hablando de eh, transferirlo. Muchas veces decimos esta persona no me está funcionando aquí, pero cumple con los requisitos para trabajar en otra área de mi misma empresa, pues bueno, se hace un reacomodo. Si estamos hablando precisamente ya de un juego de desempeño y podemos darnos
la libertad de tener una semana laboral menor o quizás mayor, aunque esto va a generar un descontento regularmente. Bueno, son cuestiones de reducir el tamaño del, digamos, de una flotilla, ¿no? O del trabajo y del desempeño, ¿sale? Puede ser una jubilación si se ofrece a que esa persona pues ya cumple con los años en la antigüedad, pues puedes estimularlos a que se jubilen para optimizar el rendimiento con el ingreso de una nueva persona. O bien, si existen, digamos, la posibilidad de incorporar personas, por ejemplo, cuando hablamos de las estancias en una empresa, pues precisamente es hacer un apoyo tanto para el estudiante para que adquiera nuevos conocimientos como la empresa para experimentar con el tipo de egresado que va a tener de cierta universidad y también planear a futuro qué puede suceder con esa persona, ¿no? Y bueno, puede iniciar con un empleo compartido, que agarren puestos de medio tiempo, se complementen, o pudiéramos pensar en turnos, por ejemplo, dependiendo de las necesidades de la empresa, se hablaría de puestos de trabajo que se lleven todo el día, es decir, 24 horas, cada uno cumple 8 horas y puede hacer matutino, vespertino, nocturno, ¿no? Etcétera. Bueno, solamente la idea de estas diapositivas es tomar la parte de la organización de esta estructura jerárquica, que bueno, no necesariamente debe ser jerárquica por como lo vemos en la nueva era, pero bueno, tenemos niveles gerenciales y se estimula la comunicación, pero estamos hablando del lado de las personas, ya a un nivel un poquito más individual y los procesos que se llevan a cabo, cómo le afectan y pues bueno, que son realizados por un área en específico que corresponde a recursos humanos, que no siempre está dentro de la organización, puede ser un servicio externo, pero finalmente cumplen con ciertos procesos que nos llevan a tener las mejores personas en los puestos adecuados y con esta evaluación, pues así como los cambios en las planeaciones, pues también pueden ser cambios en el personal. Y no necesariamente hablamos de rotación en el sentido de despedir y contratar, sino ya hemos visto en esta parte que pueden ser reacomodos, pueden ser a lo mejor cambios de actividades para poder, pues precisamente adecuar de acuerdo al conocimiento, la información que pueda otorgarnos esta nueva persona. Recordemos que la persona puede ser un egresado, por lo tanto está actualizado o digamos más actualizado que lo que pudieran estar unas personas actualmente en un área de trabajo, por ejemplo, o bien estamos hablando de personas que vienen de otros trabajos, que tienen otras experiencias y bueno, pueden aportarnos distintas pues precisamente experiencias que forman parte de la organización y pues puntos de vista que fortalecen este conocimiento, ¿no? Esta información general de la empresa. Estas son las dos fuentes bibliográficas para estas diapositivas. Ya estaremos hablando del siguiente proceso administrativo que se correspondería a la parte de dirección. Por lo pronto, aquí lo vamos a dejar y nos estamos viendo después. Hasta luego.